Buenas tardes amigos, hermanos. Los saludo en nombre del Señor, esperando que ustedes se encuentren con bien junto a sus seres queridos y confiando en que Dios orará en nuestras vidas conforme a nuestras necesidades. Hoy, esta tarde, hemos tenido un día de un clima muy malo. Esperemos que nos acompañe unos momentos para poder dedicar la palabra el día de hoy y sea de bendiciones para cada uno de ustedes, que Él siempre ha sido la intención de, de mi corazón. Ya los invito a buscar la palabra de hoy. La vamos a leer en Isaías, en el capítulo 28. Vamos a leer el versículo 13 y 14. Y le damos lectura en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. La palabra, pues, de Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. Amén. Que Dios bendiga nuestras vidas a través de la palabra de Dios, ya que sin ella nada podríamos hacer en nuestra vida espiritual, ya que ella es lumbrera en nuestro camino, ella es nuestra guía principal, y solamente a través del Espíritu Santo es que nosotros podemos entender el corazón de Dios y así también comprender la voluntad de Dios para nuestras vidas, conocer la verdad. Es una palabra muy usada en muchas partes, pero quizá no tan entendida con respecto a su definición y con respecto a qué es un hereje delante de los ojos de Dios. Y he ahí la importancia que nosotros también, los que somos, ¿quiénes son los herejes? ¿Soy un hereje? ¿Qué dice la palabra de Dios con referente a eso? ¿Cómo puedo yo entender y comprender la herejía? Es importante la pregunta en nuestras vidas. ¿Para qué? Para que nosotros sepamos comprender también el caminar de la vida espiritual. Porque la vida, porque la vida espiritual es algo muy importante para nosotros. Una vida espiritual no es tangible, no es como esta vida carnal, la vida secular, que nos estamos viendo nuestro caminar de acuerdo a nuestras decisiones. Y de acuerdo a nuestras decisiones que nosotros vamos viendo nuestro caminar. La vida de fe, la vida de fe es conforme nosotros vayamos creyendo, el que vamos edificando nuestras vidas de fe, nuestra vida espiritual. Depende de donde tú pongas tus oídos y depende en quién confíes y en cómo creas que tú vas a edificar tu vida. Vas a construir tu vida de fe. Si hemos puesto los oídos en lugares incorrectos o si hemos puesto nuestros oídos en lugares correctos, he ahí la importancia, he ahí la diferencia. Dios nos dice a través de su palabra
Pues dice la palabra pues de Jehová les será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantados, enlazados y presos. Hay dos tipos de personas en los caminos de fe. Son los que caminan por fe, que confían en la gracia de Dios, y otros que caminan como legalistas, que creen que cumpliendo los mandamientos y estatutos de Dios, que son ciertamente importantes para nuestra vida de fe, van a alcanzar o van a ser justificados, santificados, y de alguna manera se van a ganar la salvación delante de Dios. Dos tipos de personas. A pesar que la Biblia también nos describe a través de parábolas que habían dos trabajando en el campo y Dios vino a buscar a uno y el otro quedó. Y no se entiende el por qué uno se quedó y el otro se fue, si ambos estaban trabajando en el campo. Para que entiendas, ambos eran creyentes, ambos creían en Jesús, ambos se congregaban y quizá iban a la misma iglesia porque era el mismo campo. Se congregaban en el mismo lugar, por lo tanto recibían las mismas enseñanzas, supuestamente. ¿Y por qué uno fue dejada y la otra se quedó? Son preguntas que tenemos que hacernos. Preguntas muy importantes, porque de cierta forma la búsqueda que nosotros tengamos debe ser muy especial delante de Dios. Sin importar quién tengamos por enfrente de nosotros, sin importar el líder que tengamos o las enseñanzas que nosotros vayamos recibiendo de parte de él, puede que no sean suficientes para algunas personas. Y cuando no son suficientes para unas personas, cuando no son suficientes para algunas personas, viene esa búsqueda particular, especial, el anhelo de conocer más a Dios, el anhelo de buscar más a Dios, el anhelo a través de sus líderes o a través de las personas que los rodean en el lugar que se congregan, sin importar la religión que sea. Y en esa búsqueda especial, en esa búsqueda personal, de corazón humilde, Dios comienza a guiar. Dios comienza a guiar a esas personas en esa búsqueda especial y particular. Las quiero llevar a Tito, en Título capítulo 3, versículo 10 y 11 dice: el hombre que cause división después de una u otra y otra amonestación, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. El hombre que cause divisiones dentro de una iglesia, dentro del lugar donde se congregan, dentro de un templo, dentro de una sinagoga, dentro de cualquier lugar, ¿qué nos dice Dios? Dios nos dice, después que lo han molestado una y otra vez, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. ¿Qué es un hereje? Aquí la palabra de Dios nos está enseñando, nos está guiando, que son aquellas personas que dicen que creen en Jesucristo, pero aún siguen teniendo pecado en su corazón. Niegan la eficacia de la palabra de Dios, niegan la eficacia de la verdad.
un hereje, causa división, causa conflicto. Es corregido una y otra vez, pero no quiere entender, no quiere creer. Dios lo dice, deséchalo, que se condena a sí mismo. ¿Cómo yo me puedo condenar a mí mismo? Sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio, se condena a sí mismo. ¿Cómo yo creyente me puedo condenar a sí mismo? ¿Me puedo enjuiciar yo mismo? Rechazando la salvación de Dios, diciendo yo creo en Jesucristo, pero aún tengo pecado en mi corazón. Y sabemos que la paga del pecado es la muerte. Cualquier persona que tenga pecado en su vida, siendo creyente o no creyente, ya sabe cuál es la paga por el pecado, que es la muerte. La primera muerte es carnal, la que cual todos tenemos que llegar. Pero hay una segunda muerte que es espiritual. Y esa segunda muerte es cuando Dios manda a los pecadores al infierno, al lago de azufre, de fuego, donde van a ser atormentados por los siglos de los siglos junto a Satanás. Por lo tanto, una persona que se condena bajo su propio juicio es una persona que dice que cree en Jesús, pero aún confiesa que tiene pecado en su propia vida. ¿Cómo yo puedo creer en Jesucristo si desecho su palabra, desecho su salvación? No confío en Él, en lo que Él hizo por mí. Es difícil de entender, es difícil de comprender, pero a pesar de eso hay muchas personas en el mundo que dicen que creen en Jesús, pero aún ellos están atados al pecado. Aún mora el pecado en sus vidas. Por lo tanto, para ellos es normal asistir a una congregación o a su templo y decir yo creo en Jesús, pero aún tengo pecado en mi vida el cual tengo que limpiar. Y por eso que yo le clamo a Dios para que Dios me libre de mis pecados. Y uno por fuera lo puede ver muy devoto. Exteriormente se puede ver una persona recta, un buen cristiano para muchos, pero aún no ha conocido la verdad y aún no le ha creído a Dios. A esas personas Dios nos manda a corregir y nos manda a enseñarle a nacer de nuevo. Por la importancia de enseñarles a los creyentes el nacer de nuevo, de guiarlos por la palabra de Dios, por la verdad. He ahí la importancia, porque eso va a ser la gran diferencia entre caminar correctamente y caminar incorrectamente. Ser hombres espirituales o hombres carnales. Porque recordemos que los templos y las personas que se congregan en ese lugar se les llama la reunión de los santos, la reunión de los justos. Y para ser santos no debemos de tener pecado en nuestras vidas. Y si no tenemos pecado en nuestras vidas, no son por nuestros méritos, son por los méritos de Jesucristo, por la salvación que Él nos dio para poder salvarnos.
Y porque lo creímos, porque le conocemos, porque confiamos en Él, somos justos, somos santos. No son nuestros méritos. Pero a pesar de eso, aún todavía hay personas en el mundo que no creen tan verdad. Que hacer nosotros, que tenemos que dejar de pecar en la vida, sí, de cierta forma, pero es imposible que el hombre no peque en la vida. Nosotros vamos a pecar hasta el día que nos vamos a morir. La diferencia es tal que si el pecado mora en nosotros o no mora en nosotros. ¿Confiamos en la palabra de Dios? ¿Acaso Dios no conoce nuestro porvenir? ¿Acaso Dios no sabe que en el futuro también vamos a pecar? Por algo está escrito, con el tan solo mirar pecamos. ¿Nuestra esencia fundamental acaso Dios no la conoce? La conoce por completo. Nosotros somos los que no nos conocemos y por eso es que actuamos muchas veces inconscientemente. Actuamos bajo una ilusión, como si nos conociéramos, pero Dios nos conoce mejor que nosotros mismos nos conoce. Y Dios de todos nuestros pecados, de todo nuestro mal, Dios se encargó de una vez y para siempre. Como está escrito en Hebreos 10:10, a través de una ofrenda hecha una sola vez, nuestro Señor Jesucristo nos santificó para siempre. Para siempre. Confiamos y creemos en la palabra de Dios. A pesar que nuestra carnalidad sigue pecando, le creemos más a nuestros pensamientos, a nuestra forma de actuar, o verdaderamente confiamos en la palabra de Dios. Te invito a confiar en la palabra de Dios, pero para recibir remisión de pecados debes de conocer cómo nacer de nuevo, cómo ser nueva criatura delante de los ojos de Dios, no delante de los ojos de los hombres. He ahí la importancia. Un hereje son aquellas personas que causan divisiones, son corregidas una y otra vez, no aceptan la corrección y se condenan a sí mismos bajo su propio juicio. Un hereje le quita la palabra de Dios. Un hereje no le cree a Dios, desecha el amor de Dios, aunque no quiera hacerlo, pero por sus dichos, por su forma de creer, desecha el amor de Dios. No acepta la palabra de Dios como Dios la está enseñando. Y a pesar que se la pueden enseñar una y otra vez, se sigue aferrando a sus tradiciones, se sigue aferrando a costumbres, se sigue aferrando a malas enseñanzas que no tienen ningún fundamento bíblico. ¿De quién es culpa? ¿Es culpa de nosotros mismos? ¿Es culpa de nuestros líderes? ¿Es culpa de Dios? Culpa de Dios no es, porque Dios se encargó de dejarnos la Biblia hasta nuestros tiempos. Tenemos la oportunidad de leer la palabra de Dios todos los días y de poder buscar el rostro de Dios todos los días. Dios no tiene la culpa. Dios hizo todo lo que tenía que hacer para salvarnos y rescatarnos. Todo lo hizo. Vino a este mundo en medio de su propio Hijo a ser bautizado y crucificado y levantarse entre los muertos al tercer día. Y todo lo hizo para salvarnos, todo lo hizo para rescatarnos, todo lo hizo para enseñarnos el camino al reino de los cielos. Por eso que en el tiempo de Juan los cielos son violentados y si los valientes son los que lo violentan, arrebatan el reino de los cielos de tiempo de Juan. No en otros tiempos, desde el tiempo de Juan el Bautista. ¿Qué es un hereje? Son aquellos que se condenan a sí mismos, que no creen en la palabra de Dios, a pesar que se la enseñan, se la pueden postrar, se la pueden comprobar por la propia palabra de Dios y no la creen.
porque prefieren creer en las enseñanzas de los hombres, porque prefieren creer en la propia doctrina de su propia congregación, porque prefieren creer en las propias enseñanzas y reglamentos en las cuales ellos pertenecen, de su propia misión, le dan más importancia a esos reglamentos y directrices que a la propia palabra de Dios. Porque no se han preocupado de buscar a personas que hayan nacido de nuevo, que sean verdaderas personas ungidas y bautizadas en el Espíritu Santo. Simplemente se preocupan de caer bien en algún lugar y ser aceptados como un miembro más y lo traten con respeto y cariño. Es todo lo que busca una persona muchas veces. Pero un líder, ¿qué tiene que hacer? Debe enseñar a las personas a nacer de nuevo. Es toda la misión que tiene que hacer. La primera misión que tiene un líder es hacer nacer una persona de nuevo. Que la persona reciba remisión de pecados. Que su corazón quede limpio de pecados para que venga a morar el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo no mora donde hay pecado, porque es santo. Un hereje dice que tiene pecado y que también lo usa el Espíritu Santo. ¿No ve la contradicción? ¿Cómo te puede usar el Espíritu Santo si en ti hay pecado? Y si tienes pecado, el Espíritu Santo no te puede usar. ¿Alguna vez te has sentado a meditar realmente quién eres delante de los ojos de Dios o quiénes somos delante de los ojos de Dios? No importa los años que lleves caminando. Los años no te van a salvar. Lo que te va a salvar si le has creído a Dios conforme a las Escrituras, si has nacido de nuevo de agua y espíritu, como dice las Escrituras. No podemos nosotros ponerle más importancia a doctrinas de misiones, a doctrinas de donde vengan, que la propia palabra de Dios. La palabra de Dios es lo más importante para nosotros, porque solamente ella nos puede dar la vida eterna. No son los reglamentos, no son las doctrinas, pero sí hay muchas personas que se desgastan y defienden las doctrinas porque creen que son la verdadera iglesia, que tienen la verdadera fe, están convencidos que son la verdadera fe, que tienen la verdad, que ellos son el pueblo de Dios. Pero aún así, Dios mismo le da testimonio que aún en su vida mora el pecado. Aún así, de alguna manera, dicen el Espíritu Santo. De una u otra manera quieren recibir el Espíritu Santo. Hombres de Dios dicen. De Jehová le será mandamiento tras mandamiento, mandato tras mandato, reglón tras reglón, línea tras línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espalda y sean quebrantadas, enlazadas y presas. Dios no te va a dar más carga de la que tú puedas soportar. Al contrario, Él hará tu yugo liviano y ligero, como está escrito. Dios nos vino a nosotros a rescatar y a salvar, a darnos el Evangelio, el cual nos puede hacer nacer de nuevo y recibir la remisión completa de nuestros pecados, la cual se recibe por fe y por gracia.
Y este evangelio está encerrado en la justicia de Dios. Y como está escrito que en el evangelio la justicia se revela por fe y para fe, y más el justo por la fe vivirá. Es importante que nosotros podamos comprender y entender justicia, pero para eso nosotros necesitamos ser enseñados por un siervo de Dios de verdad, porque la justicia se revela, y si se revela es porque en ese siervo está el Espíritu Santo, el cual le da y le entrega la revelación de la palabra de Dios y la puede entender y comprender, y es por eso que puede enseñar y guiar a otras personas. ¿Cómo una persona que tiene pecado en su vida te podrá enseñar a ti a recibir remisión de pecados si ni ella misma puede solucionar su problema de pecado, ni ella misma sabe si va a poder entrar al reino de los cielos? ¿Cómo podrá ella enseñarte salvación si ni ella misma sabe que va a entrar al reino de los cielos? ¿Cómo ella te podrá enseñar a nacer de nuevo si ni ella misma sabe cómo se nace de nuevo? Así es la herejía. La herejía dice que creen en Jesús, pero le resta la eficacia a la propia palabra de Dios. No confían en ella. Los orígenes de esta herejía vienen del tiempo del rey Salomón. De esos tiempos vienen los orígenes de la herejía. Los quiero llevar a Primera de Reyes, el capítulo 12. Vamos a leer el versículo 25 y 26. Dice: Entonces reedificó Jeroboam a Siquem en el monte de Efraín, y habitó en ella, y saliendo de allí, reedificó a Penuel. Y dijo Jeroboam en su corazón: ahora se volverá el reino a la casa de David. Producto que Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios, por amor al rey David, Dios dividió el reino y le dio 10 tribus a Jeroboam. Y llegó el tiempo en que el pueblo tenía que ir a rendir sacrificios al templo de Dios. Pero Jeroboam, por miedo al poder perder todas las tribus y se quedaran en el lugar que Dios levantó como templo, creó becerros de oro en lo alto de los montes y levantó sacerdotes de su propio corazón, fuera del linaje de Leví, y aún más, que no eran descendientes de Aarón. Y Jeroboam le dijo al pueblo: ahora estos son tus dioses, y de rendirle sacrificios a ellos. Jeroboam fue culpable de llevar al pueblo por mal camino. ¿Pero por qué lo hizo Jeroboam? Porque él vio por sus ojos cómo el rey Salomón vivió de toda fortuna, de toda gloria, de toda fama, de toda riqueza, de todo cuanto deseó su corazón. El rey Salomón lo tuvo, mujeres, todo lo tuvo. Y Jeroboam quería lo mismo, porque de él aprendió. He ahí la importancia, depende de donde tú pongas tus ojos, depende de quién te enseñe en lo que tú vas a sembrar en tu corazón y en tu vida de fe. ¿Quién te está de falsos dioses? Permitió que sus propias mujeres
rindieran sacrificios a dioses ajenos. Y él mismo rindió sacrificios a otros dioses. Jeroboam, al ver lo que hacía su rey, no encontró malo que levantar 2 becerros los altos, decirle, ahora ve y adora a estos. Porque no quería perder el poder político, porque no quería perder el reinado que Dios le había dado a él, y el cual le prometió Dios a Jeroboam que si hacía lo bueno, lo iba a firmar en el reino. Pero Jeroboam hizo lo malo delante de los ojos de Dios también. En el Primera Reyes 13:33 dice, con todo esto, no se apartó Jeroboam de su mal camino, sino que volvió a ser sacerdote de los lugares altos de entre el pueblo, y a quien quería lo consagraba para que fuese de los sacerdotes de los lugares altos. Y a quien quería, yo quiero ser sacerdote, Jeroboam lo levantaba como sacerdote. No era lo que Dios había determinado, no era lo que Dios le había pedido al pueblo de Israel, no era de acuerdo a lo que Dios había estipulado. Por lo tanto, todo lo que hacía este pueblo, todo lo que hacía Jeroboam era inmundo delante de Dios. Dios no lo miraba, Dios no lo reconocía, al contrario, llamaba la ira de Dios. La importancia de que Dios te reconozca en todos tus caminos es muy grande. La importancia de que tú seas aceptado por Dios es más grande. Y la única manera que tú seas aceptada por Dios y que Dios no te mire como un hereje, nacido de nuevo, en que tú hayas, no cambies la palabra de Dios, no cambies los estatutos de Dios. Jeroboam cambió el día de sacrificio, el mes de sacrificio, cambió el sacerdocio, cambió la ofrenda, cambió todo lo que Dios había pedido que no se cambiara. Jeroboam lo cambió. A pesar que Dios había dado un día, un mes, había nombrado sacerdotes, había dicho las vestimentas, qué sacrificios había que rendir delante de él para poder dar remisión de pecado a su pueblo, Jeroboam, por amor al poder, por amor a la riqueza, por amor a la fama, levantó sacerdote de su propio corazón. El que quería ser sacerdote, lo era. Y Jeroboam fue uno de los culpables. En estos tiempos también hay personas como Jeroboam. También hay sacerdotes que se levantan de su propio corazón. Por lo que ofrecen el sacrificio ni la ofrenda al verdadero Dios, sino le ofrecen sacrificio y ofrendas a los ídolos, a los becerros de oro que levantó Jeroboam en lo alto. Así son los herejes en estos tiempos. Dicen ser el pueblo de Dios, pero le ofrecen sacrificios a becerros de oro y no al Dios de la verdad. Dicen creer en Jesucristo, pero no hacen lo que Dios pide. Hacen lo que ellos quieren hacer conforme a su corazón. Esos son los herejes. Por eso que Tito exhortaba, decía, habiéndolo corregido, amonestado una y otra vez, y no acepta la corrección, no quieren ser corregidos. Deséchalo, porque ellos mismos se condenan bajo su propio juicio, ellos mismos se están condenando.
Porque más importante es lo que la misión, más importante es lo que la doctrina pueda decir, los reglamentos que pueda decir, que la propia palabra de Dios. Es que si el reglamento que nosotros tenemos no acepta esto como verdadero, debe ser así, dicen. Y si el reglamento que nosotros tenemos dice que esto es así, así debe de ser, a pesar que la palabra de Dios dice lo contrario. Así son los herejes. Se condenan bajo su propio juicio. Los herejes aman el poder, aman la fama. ¿Cómo conocer a un hereje? Basta que observe sus enseñanzas, las cuales solamente le enseñan al pueblo a hacer mejores obras mundanas y le dan enseñanzas de ética, cuando verdaderamente una persona va a una iglesia porque le interesa nacer de nuevo, porque le interesa entrar al reino de los cielos, no le interesa que le vayan a educar moralmente y éticamente, no le interesa recibir enseñanzas mundanas dentro de la iglesia, porque ellos van a escuchar palabras celestiales. A eso va una persona a una casa de oración, a un templo, a una iglesia, donde se congreguen. Van a escuchar palabras celestiales, no palabras mundanas, porque quieren nacer de nuevo, porque ya no quieren tener más pecado en su corazón. Pero a los herejes les encanta la fama y el poder y la gloria, que le dan mandato tras mandato, mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea tras línea. Tengo un doctorado en esto, doctorado en teología. Tú para estar acá debes hacer lo mismo, te dicen. Eso dicen los herejes. Los herejes le dan más importancia a los títulos, le dan más importancia a las instituciones mundanas que ser reconocidos por Dios, que ser, que ser establecidos. Así son los herejes. Así son los herejes. Le dan más importancia a las cosas del mundo que la propia palabra de Dios y de a lo que Dios pueda decir a través de su palabra. ¿Cómo una persona que no ha nacido de nuevo, que no ha recibido remisión de pecados, que no es conocida por Dios, te podrá a ti enseñar a nacer de nuevo y a recibir remisión de pecados? ¿Cómo una persona que no conozca a Dios te podrá a ti enseñar cómo es Dios? ¿Cómo una persona que le da más importancia a las leyes sociales, a la ética del mundo, a la moral del mundo, que la propia palabra de Dios te podrá guiar al reino de los cielos, te podrá guiar a recibir remisión de pecados? De ninguna manera te podrá hacer.
No importa los títulos mundanos, no importa de dónde tú hayas salido egresado, no importa cuán reconocido seas en este mundo, porque si no eres conocido por Dios, eres un hereje más delante de los ojos de Dios. Y es por eso que en estos tiempos, pueblo, es importante pedirle a Dios que te dé discernimiento en el espíritu, que te guíe a toda verdad y a toda justicia, que te aparte de los falsos maestros, que te aparte de los falsos evangelistas, que te aparte de los falsos ministros, de los falsos sacerdotes, así como en los tiempos Jeroboam levantaban sacerdotes de su propio corazón y no eran levit ni descendientes de Aarón, de lo que Dios había estipulado, sino de su propio corazón. No es de quien corre, sino del quien Dios quiera tener misericordia. A ese Dios lo levanta. No se trata de cuánto tú hayas estudiado, o cuántos títulos puedas tener, o cuántos grados puedas tener dentro de una institución. No te hace ser un siervo de Dios. Lo que te hace ser un siervo de Dios, si verdaderamente has conocido a Dios, si has nacido de agua y espíritu, si has recibido la remisión de tus pecados, como dice las Escrituras, si tienes en ti el bautismo del Espíritu Santo, eso te hace a ti un siervo de Dios, porque tú vas a poder guiar a otras personas a la verdad. No vas a aparentar ser alguien, porque tú vas a saber guiar a esa persona a la verdad, porque tú vas a estar en la verdad, porque tú has conocido a Dios. Y es por eso que puedes enseñar a otra persona más pesada. No le vas a enseñar mandamiento tras mandamiento, reglón tras reglón, línea tras línea, que fulano en hebreo, que fulano en griego. Porque Dios nos dio la palabra a todo entendimiento. A todo entendimiento dio su palabra. Y con la guía del Espíritu Santo, y nos da las enseñanzas que nosotros necesitamos para poder ser salvos de las personas a la salvación. Como evangelista, misionero, es fácil levantarse en estos tiempos como sacerdote. El que quiere ser se mete a cualquier tipo de institución, estudia unos par de años, se titula, y para eso la sociedad le basta para ser reconocido y poder ejercer un sacerdocio. No basta con eso delante de la presencia de Dios. Qué importante temer a Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Tenemos que meditar en nuestro caminar, día tras día. Tenemos que ser sensatos delante de los ojos de Dios. Hoy por hoy tenemos personas que son herejes, pseudo cristianos, pseudo, algo que parece legítimo, pero no lo es. Un pseudo, algo que parece legítimo, pero no es real. Pseudo, un hereje que dice que cree en Jesús, pero aún mora el pecado en su vida, porque realmente no le ha conocido ni le ha entendido. Porque no ha recibido la verdadera enseñanza de parte de Dios, porque aún sus ojos no han sido abiertos, porque puso los oídos donde no tenía que ponerlo.
Esa es la importancia que nosotros debemos de darle a la palabra de Dios. Escudriñar las Escrituras, porque en ellas son las que dan testimonio de Dios y en ella hallaremos la vida eterna. En ella hallamos la vida eterna. Ella es la profeta mayor, ella es la que nos hace recibir la remisión de los pecados. ¿Alguna vez te has sentado a meditar cómo es tu fe? Mira lo que dice Dios a través de su palabra. Te quiero llevar a Isaías, en el capítulo 1, versículo 13 y 14 dice: no me traigáis más vanas ofrendas, el incienso me es abominación, luna nueva y día de reposo, el convocar asambleas, no lo puedo sufrir, son iniquidad nuestras fiestas solemnes. Mi alma, me son gravosas, cansado estoy de soportarlas. Cuando extendáis vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquéis las oraciones, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos, lavaos y limpiaos, quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprender a hacer el bien, buscar el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda. Dios estaba cansado del pueblo, porque sin importar que ofrecieran sacrificios, hicieran lo mismo que hacían los sacerdotes, Dios no lo recibía, porque no era lo que él había establecido. Dios estaba hastiada, su alma estaba hastiada para que hacían lo malo delante de los ojos de Dios. No importa cuánto oren los herejes, no importa cuánto oren, cuánto clamen, cuánto ayunen, Dios no los va a oír. Sus oraciones no van a ser respondidas. Y Dios más les dice a ellos: dejad de hacer malo, limpiad vuestras vidas del pecado, de la maldad, comenzar a hacer lo bueno. Y lo bueno es que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a la palabra, que se vuelvan al origen. Como Dios le hablaba a una iglesia en Apocalipsis, a un siervo le hablaba, le decía: vuélvete a tu primer amor. Volverse al primer amor. Dios está hastiado de los herejes. Dios no los oye. Y muchas veces los herejes se visten como santos, actúan como santos, ofrecen las ofrendas de los justos, pero no lo son. Pero no son justos, no son santos ni justos. Por eso que son pseudos cristianos, que por fuera se ven verdaderos, en el interior no son reales, porque aún mora el pecado en sus propias vidas, que no han nacido de nuevo, porque no tienen el bautismo del Espíritu Santo, porque no han nacido de agua y espíritu, no han conocido la verdad. Eso nos dice Dios con respecto a la herejía, a través de su palabra. Que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles. En Isaías capítulo 1, versículo 21 dice: ¿cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Dios le está haciendo una pregunta. ¿Cómo te has convertido en ramera, oh ciudad fiel? Llena estuvo de justicia, en ella habitó la equidad, pero ahora los homicidios. Dios estaba cansado de los falsos sacerdotes,
Dios estaba cansado que el pueblo de Israel no le ofreciera los sacrificios que él demandaba conforme a sus mandatos. Pueblo de Leví, sumo sacerdote, descendencia de Aarón, en el templo de Jehová. Mas el pueblo levantó sacerdote de su propio corazón, no conforme al corazón de Dios, sino conforme al corazón de los hombres. El pueblo no ofreció los sacrificios que Dios demandaba. Los sacerdotes que se levantaban no eran conforme al corazón de Dios, eran falsos sacerdotes. Dios le encanta la justicia, mas en esos lugares no se hace justicia. Se hacen homicidios, y lo dice la palabra de Dios. Que Dios nos ayude y que Dios nos guarde en estos tiempos difíciles donde nosotros meditemos primeramente en nuestras propias vidas y nos acerquemos a Dios confiadamente, pero confiemos en Él por sobre todas las cosas. No te dejes engañar, no te dejes burlar, porque solamente un siervo de Dios de verdad te puede guiar a nacer de nuevo. Porque a ellos Dios ha conocido, y a ellos Dios ha levantado, y a ellos Dios ha puesto por cabeza para guiar a otras almas al reino de los cielos. Mas un hereje no puede hacerte nacer de nuevo. Simplemente va a sacar más herejes. Necesitamos que la gloria de Dios sea manifiesta. Necesitamos que la gloria de Dios comience a esparcirse por todo el mundo. Necesitamos que Dios vuelva a volver su rostro sobre la humanidad. Y que nosotros, la humanidad, nos volvamos hacia Él. Necesitamos de Dios urgentemente en estos tiempos. Busca el rostro de Dios. Busca a los verdaderos siervos de Dios que sean ungidos por Él, levantados por Él, reconocidos por Él. Levántate y confía. Levántate y confía en Dios por sobre todas las cosas. Porque necesitamos en estos tiempos que Dios sea con su pueblo, pero que su pueblo se vuelva a Él de corazón. Mira cómo está la humanidad. Mira cómo está todo el mundo. Si fuéramos o estuviéramos a cuenta con Dios, ¿pasaría tanta desgracia en la humanidad? Que Dios bendiga esta pequeña porción de su palabra en nuestras vidas, esperando que cada uno de ustedes sea bendecido y te haga reflexionar y meditar esta palabra y que afirme tu fe en tu corazón. Porque cuán importante es conocer la verdad, cuán importante es conocer el Evangelio, cuán importante es conocer el Evangelio. El Evangelio lo es todo el Evangelio. Si no conocemos el Evangelio, nada tenemos en nuestras manos, nada somos. Más si tenemos el Evangelio en nuestras manos, lo conocemos y lo creemos, tenemos todo. Porque Dios va a estar con nosotros. Líbrate de las malas enseñanzas. Acércate a Dios sin temor. Créele a Dios por sobre todas las cosas. No confíes en los hombres. En cada enseñanza que recibas, pídele a Dios confirmación. Y Dios no se niega a sí mismo. Porque Dios es la verdad. No te dejes engañar por títulos. No te dejes embaucar por las grandes iglesias que sacamos por tener grandes templos o el templo más hermoso del mundo.
si dentro de ese lugar no hay ni una sola alma salva? El pueblo de Dios en la antigüedad, cuando era perseguido, hasta en las cuevas se reunían y en las cuevas glorificaban a Dios y en las cuevas el nombre de Dios era glorificado y la presencia de Dios era manifiesta en las cuevas y compartían en el pan, todo lo compartía unánime porque Dios estaba ahí. No hay salvos, y si son muchos, los muchos sean salvos y todos sean hijos de Dios, sean todos conocidos por Dios. Que todos hayan nacido conforme a la palabra de Dios, conforme a las escrituras. Que todos conozcan la verdad, que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pregunta, pregunta, escudriña, sé curioso. Averigua todas las cosas, cualquier duda que tú tengas, pregunta. Averígualo. Y un hijo de Dios, un siervo de Dios te va a responder. Un verdadero hijo de Dios te va a responder las preguntas y las dudas que tú tengas. No puede haber duda en tu corazón. Debe haber certeza y convicción. Debes de nacer como nacer de nuevo. Debes de saber cómo recibir tu remisión de pecados. Debes estar firme en la roca. No tengas miedo de buscar a Dios. Porque los verdaderos hijos de Dios no tienen temor a nada en este mundo. Porque no pueden ser engañados por las falsas enseñanzas, las falsas mentiras. No pueden ser turbados por las malas enseñanzas. Malos pseudos cristianos sí tienen miedo y temor de ser confundidos. Porque hay muchas dudas en sus corazones. Porque no han recibido todas las enseñanzas que tienen que recibir. Porque le falta conocimiento aún en la palabra de Dios. Porque no han buscado a Dios de todo corazón, de verdad. Porque están confiando en el hombre y no en Dios. Busca a Dios con todas tus fuerzas. Mientras Dios te dé día, te dé vida en este mundo, búscalo, aprovecha el tiempo que Dios te está dando. Glorifica a Dios, búscalo. Si tienes dudas, pregúntale a alguien que tú consideres un verdadero siervo de Dios. Y esas preguntas te las tendrá que responder. Si no te las responde, busca otro que te la pueda responder. Porque un verdadero siervo de Dios que conozca a Dios te va a responder. Y te va a enseñar a nacer de nuevo y te va a guiar al reino de los cielos. Va a ser su misión en esta vida, hacerte nacer de nuevo y guiarte al reino de los cielos para que tú goces con Dios una eternidad. Hasta aquí Dios me ha dado. Que Dios te bendiga esta tarde, esperando que Dios obre conforme a cada necesidad. Y te invito a orar por esta palabra y por nuestras vidas. Padre Santo, te doy gracias por tu amor y misericordia, por esta tarde que me has permitido predicar tu palabra, esperando que usted, mi Dios bendito, sea guiando cada alma, cada corazón, que tu palabra sea predicada en cada lugar y mi Señor, por todo el mundo, y sea usted glorificándose, Padre mío, en cada corazón conforme a cada necesidad. Pueblo a la verdad y a toda justicia, mi Señor. Haz que tu pueblo, Padre mío, huya, Padre mío, de las malas enseñanzas, de los herejes, Padre mío, de aquellos que aparentan ser siervos tuyos, pero no te conocen. Dios bendito, todo está en tus manos, Padre bendito. Únjanos de la mollera a la planta de los pies. Obre, Padre mío, dentro de los hogares. Obre, Padre mío, en los corazones y en las mentes.
restaure las vidas conforme a sus necesidades, mi Señor bendito, y por sobre todas las cosas, mi Señor, guíalo a toda verdad y a toda justicia. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Bien, amigos, hermanos, sean todos bendecidos esta tarde.